Increíble, muy bien. Wendy, ¿cuál te llamó a ti la atención? El de preparar, el que los ministerios son para preparar a la iglesia para que se haga la obra. Ajá, es muy interesante. Yasmín, ¿cuál te llamó la atención? El que no nos... Así, Es el que no leímos. como Dice. niños, ¿sí? Ah, ok. Ajá. ¿Por qué te llamó la atención ese? Porque hay veces que escuchamos, bueno, en mi caso, escuchamos una forma de pensar de algún, no digo del mundo, sino de alguna iglesia, y entonces como que yo, como que voy así como un barco a la deriva. Ajá. Ya me voy aquí, un día soy esto, un día el otro. O los pensamientos. Claro. Ok, mi queridísima Betsy, ¿sí lo pudiste leer? ¿Sí? ¿Sí? Ah, se duerme. A ver, Bruno, ¿cuál te llamó la atención de estos textos? El segundo, pero en la parte que nos llama a madurez, Ajá. de que nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. O sea, cómo nos invita, nos incita y nos instruye a que nuestra meta como personas es llegar a la imagen de Cristo, ¿no? Y ser personas cristianos maduros. Ok, recordamos la carta a los Efesios, ¿no? Estamos hablando ya de la segunda generación de cristianos en esta región, que lo que es ahora Turquía, era una región, recordemos, de influencia griega, ¿no? En su mayoría. Los cristianos de ese momento ya no eran tan, en su mayoría judíos, sino gente que se había convertido, que no venía de un trasfondo hebreo. Entonces, algunos de ellos empezaban a vivir problemas, porque al parecer los apóstoles ya habían empezado a morir. Y entonces algunos de ellos habían dicho, nosotros somos mejores que ustedes porque nosotros ya tenemos el bagaje de la historia de Israel, las promesas. Recordamos que empieza a decirles al apóstol, no, son un solo cuerpo, ¿no? El misterio de Cristo, ¿no? Que tanto gentiles como judíos vienen a ser uno, ¿verdad? Y empieza a hablar que él derribó los muros de separación, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos, un poquito antes de esto, que él llevó cautiva la cautividad, ¿no? Bajó y le dio dones a los hombres, ¿no? ¿Sí recuerdan? Que hablaba esa figura de aquel que entraba victorioso y regalaba el botín de guerra, ¿no? Aquel que daba esos regalos, ¿no? Y hace esa semejanza con Cristo. Y ahí nos quedamos y vamos a ver algo. Nos llama a ser uno. Recuerden que casi toda esta parte de la carta de los Efesios nos desafía a ser uno. Nos llama a la unidad de la fe, ¿no? Eso creo que es un tema que lo repite bastante. ¿Unidos para qué? Entonces vamos a ir viendo un pequeño video. Dale clic adelante. Y en medio ahí le pones un... Ahí, ándale ahí. ¿Sí está el audio abierto aquí? Play, le puedes dar ahí. Allá de arriba, en medio. Necesita el apoyo de nosotros. Así como ellos nos apoyan a nosotros de migrantes, nosotros tenemos ese corazón de... Sentimos el dolor de ellos porque realmente fue muy duro. ¿Qué están haciendo ahí? Los mexicanos, pues, así como normalmente somos humillados por ellos, tratados mal, pero es muy pocas veces, y la mayoría es bien tratados, ayudados. Al llegar los compañeros que trabajaron en Juchitán, nos comunicaron del desastre y pues dijimos que teníamos que hacer algo para colaborar con el pueblo.
perdieron su casa y tal vez nosotros no tenemos que perder. Tal vez solo tenemos que perder nuestras vidas, pero siempre sentimos el deseo de apoyar y servir a nuestros hermanos, porque no importa dónde nos encontremos, somos hermanos. Hace un año, ¿cómo les sacudió esta tragedia a todos ustedes? ¿No? ¿Cómo nos llenó de terror simplemente escuchar la alarma? ¿Cómo la sociedad trató de unirse, ¿no? De alguna forma. Y fue que empezaron a ir a Oaxaca, ¿no? Tú misma viste todos esos, Wendy y varios de los que están aquí, Juan Carlos, vieron esas ruinas realmente ahí en Juchitán, en los pueblos alrededor. Pero pasa algo muy interesante con estos migrantes. Ellos ayudaron. Creo que tenemos una deuda muy fuerte con ellos, ¿no? Ahora ellos vienen también. Y vienen de una tragedia que no es de un día, de décadas. Tenemos una deuda muy grande. Lo que me llamó la atención ahí es que ellos estaban orando. ¿Sabían que gran porcentaje de estos migrantes son cristianos evangélicos? Habían algunos que hasta estaban cantando alabanzas, o sea, veía grabaciones de niños cantando coritos. Pero fueran o no cristianos, o si lo fueran, tenemos una deuda muy fuerte con Cristo, ¿no? Primero. Lo que me llama la atención es que Él dice, por eso nos unimos, porque hay una tragedia. Aunque ellos mismos estaban viviendo su propia tragedia, aunque ellos mismos estaban viviendo un peregrinaje, dijeron, es la oportunidad para unirnos. Quiero decirte algo, el texto que leímos nos llama a algo similar. El mundo vive una tragedia profunda de proporciones cósmicas. Y es la oportunidad para aquellos que hemos creído en Jesús de unirnos, a ser colaboradores de Dios en la restauración de este mundo, en las ruinas en las que vive nuestra sociedad y que tarde o temprano nos alcanza. Ya lo estamos viendo, ¿no? Aumenta la violencia, aumenta el dolor, aumentan los suicidios, aumentan los crímenes contra las mujeres, aumentan muchísimas cosas, y es cuando nosotros tenemos que unirnos para servir. Estos migrantes nos dan una gran lección. Se unieron en la tragedia. Todos los creyentes en Cristo tenemos que unirnos para restaurar las ruinas que este mundo está viviendo. Y me llamaban la atención algunas cosas. William Temple, que fue el arzobispo de Canterbury, que es como la persona que ocupa el rango, el ministerio más alto en la iglesia de Inglaterra, dijo lo siguiente: la iglesia es la única sociedad sobre la tierra que existe para beneficio de los que no son miembros de ella. Me llama la atención esto. Creo que lo he repetido en algunas ocasiones. Vivimos para los que no son miembros de la iglesia. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que a nosotros se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Le decimos a la gente, o sea, a los que no son miembros todavía, reconcíliese ¿con quién? Con Dios. ¿De qué maneras nosotros estamos siendo para beneficio de los que no creen? Hubo otro pastor que fue alguien que estuvo luchando en contra del régimen de los nazis. Él era un intelectual, un erudito, que se fue a dar clases al Union Seminary de Nueva York, pero al ver la tragedia, porque él era alemán, y a ver que la iglesia de ese momento dijeron, sí, apoyamos a Hitler, él se regresó y hasta fundó otra iglesia que se llama la Iglesia Confesante. Ellos dijeron, no, ellos ayudaron a los judíos, ellos escondieron hasta los testigos de Jehová, porque también lo estaban persiguiendo a ellos. Dijeron, vamos a ayudarle. Y dijo algo bien interesante: la iglesia es solo iglesia cuando existe para los otros. ¿Qué creen? A este pastor lo metieron a la cárcel y lo colgaron. Es más, le prohibieron dar cátedra en las universidades allá, y aparte lo colgaron. Por ejemplo, tú estás atentando contra Hitler, y 15 días antes de que los aliados entraran fue ahorcado. Y él escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Ese lo saben, está muy bueno. Pero es bien interesante. Solo somos iglesia cuando existimos para los otros. Es muy fácil cerrarnos. Cuando leímos los textos y ustedes dijeron cuál les llamó la atención, dijeron, para la obra del ministerio, estamos puestos aquí para servir. Siguiente. Entonces vemos que en primer lugar el texto nos recuerda algo,
que hemos sido transformados por la victoria de Cristo. Porque dice que Él bajó y Él nos dio dones. Esa victoria que Él tuvo contra el pecado, a nosotros nos cambió la vida. Nos dio sentido a nuestra existencia, nos dio la capacidad de no vernos como siempre nos han visto los demás, ni siquiera vernos y definirnos por los errores y pecados que hemos cometido. La gente te encasilla en las cosas que tú haces. Si tú alguna vez llegaste a mentir, esa es la mentirosa. Si alguna vez fuiste infiel, esa es la persona infiel. Y si fuiste drogadicto, ese es el marihuano. Siempre te van a etiquetar por los errores que hayas cometido. Pero lo más interesante es que en Cristo tú puedes ser transformado por su victoria para tener un propósito más alto. Entonces vemos aquí que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para servir a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Él me da una nueva identidad. Todos estos ministerios que se mencionan tienen la función de servir, de impactar a otros, de no quedarnos estáticos. Si bien es cierto, muchas cosas que hemos realizado han sido tóxicas, han sido dañinas para nosotros mismos y para otros, en Cristo tenemos la capacidad ahora de ser bendición para los demás. Entonces tengo que pensar, si he sido transformado por la victoria de Cristo, ¿cómo ahora mi vida, lo que digo y mis actitudes están sirviendo para que las demás personas sean transformadas como Jesús? El problema es que muchas veces no esas actitudes, no esas palabras, lo que realizamos, lastima a otros, no edifica a los demás, da malos ejemplos o hace que sea más nublado para otros ver quién es Jesús. Dijera Gandhi, ¿no? Le atribuyen una frase, yo no se las conté el miércoles, ¿no? Decía, yo amo a tu Cristo, pero no, los cristianos no se parecen a tu Cristo. Y él lo decía porque en Inglaterra, ¿no? Los ingleses tenían ahí una dominación en la India y pues los esclavizaban, ¿no? Económicamente los ahorcaban, pero sí les llevaban la religión, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo quisiera que se parecieran estos cristianos a su Cristo, ¿no? Me encanta Jesús, pero los cristianos como que no me encantan mucho. Y a veces ese es el eco de esta sociedad. Pareciera que lo único que nos representa a nosotros es el fundamentalismo. Pareciera que lo único que representa a los cristianos son aquellos que están del lado de los que oprimen, están de los que callan ante las injusticias y se espantan por 2, 3 cositas nada más, que son graves, pero nada más eso, lo único, la moralina. Pero todo lo demás no lo acusamos como inmoral. Y no estamos para ser una voz profética de servicio y de amor. Hemos sido transformados por su victoria. Entonces nos dice, bien interesante, Él nos equipa con 2 fundamentos muy importantes. Él nos habla que a uno los constituyó apóstoles y a otros profetas. Recordemos que el cristianismo se ha sostenido por el testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, ¿no? Hay como 3 sentidos en los cuales se les dice apóstol, ¿no? Se dice apóstol a todo creyente que es enviado, a toda aquella persona que va como misionero a dar un mensaje. Pero en este caso también recordamos que en específico la comunidad primitiva solamente le tenía ese privilegio a aquellos que habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Recuerden que para cuando Judas se suicida o Judas muere, entonces ellos buscan a otro que tenga ciertas características para ocupar su lugar. Después ellos cuestionaban a San Pablo porque le decían, bueno, Pablo, tú no estuviste ahí, tú no eras de los 12. Pero entonces Pablo hace una defensa en una de sus cartas donde dice, yo fui testigo de Jesús porque a mí se me apareció. Y a otro más que se le apareció, y lo vimos, fue a Santiago, que era su hermano. Y Santiago viene a ser una persona importante en la iglesia de Jerusalén. Pero aquellos que habían estado con Jesús, habían escuchado directamente de él sus palabras, testigos de la resurrección, fueron ellos los que ponen ese fundamento, ¿no? Ellos estuvieron con él. Y luego los profetas, recuerden que todavía no se escribía el Nuevo Testamento completo. No sabíamos qué venía, cómo era la venida de Jesús. Y eran personas que le daban un respaldo muy fuerte al mensaje, ¿no?
Entonces, apóstol, bien interesante, el apóstol estaba autorizado por un rey para representarlo en su ausencia. Por eso Jesús llama a estas personas a que estuvieran con él y después que llevaran su mensaje a todos lados. Porque ellos lo habían oído directamente y eran testigos de su resurrección. Por el otro lado, los profetas también establecen la doctrina de la iglesia y lo que habría de venir, ¿no? Entonces empiezan estos dos fundamentos y después vienen los demás, que son evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de nosotros podemos tener estas características. Hay personas que en específico Dios las usa con ese don, pero que todos somos llamados a apacentar la grey de Dios. Todos estamos llamados a enseñarles todas las cosas que Él nos ha dado y también a compartir las buenas nuevas. Eso es una realidad que la iglesia vive. Y todos esos ministerios no son para que yo me vanaglorie o para que yo me piense superar a los demás o los demás me sirvan, sino todos esos son para darlo, ponerlo a los pies de los demás. Precisamente ministerio significa servicio. ¿De qué manera yo cumplo eso? ¿De qué manera yo soy enviado a los demás? ¿De qué manera yo anuncio el mensaje de Dios, el arrepentimiento? ¿De qué manera yo comparto el evangelio? ¿De qué manera yo acompaño a las personas a conocer de Jesús, a parecerse más a Él? Y cómo yo enseño esa palabra revelada. Gente común y corriente, dotada del poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales. La pregunta aquí es: ¿cuánto de lo que yo soy edifica a otros? ¿Mi vida es una referencia de esperanza y ánimo para quien no lo tiene? ¿Cuáles de estas características se ven de alguna manera en mí? Piensa esta semana: ¿cómo fui yo un referente para la vida de otros? ¿Cómo realicé la labor de evangelista? ¿Cómo me comporté como un pastor? ¿Y cómo soy un maestro para los demás? ¿Cómo influenció? ¿Sabías que tú educas a los demás durante el tiempo que pasas con ellos? Yo recuerdo que tenía unas amigas en la preparatoria, ¿no? Y estas chicas cuando entraron eran muy diferentes. Pero después de que se hicieron amigas, se vestían igual. En esa época estaba de moda fea. Entonces todas amarraban su camiseta larga, su camisa de cuadros. Usaban muchísimas pulseras, ¿no? Y se hacían como ciertas trencitas aquí, muy chistosas. Bueno, era la moda de esa época, pero se vestían igual. Lo interesante es que después empezaron a hablar igual, hasta la misma onda así, ¿no? Porque entraron en la prepa 6 y pues tenían que hablar así, ¿no? Pero era muy interesante que mientras más tiempo pasaban juntas, cada vez se parecían más. Y no es que dijeran: les voy a dar una lección para ser como yo. No. Sino que cada día lo que hacían, cómo se vestían, cómo hablaban, cómo trataban a los demás, motivaba a la otra a parecerse y a copiarle. Quiero preguntarte: ¿qué es lo que la gente puede copiar de ti que tú le hayas copiado a Cristo? ¿Cómo haces esa labor? ¿Cómo tu vida intencionalmente o naturalmente invita a los demás a ser como Jesús? Porque hemos sido transformados por la victoria de Cristo. Entonces, estos ministerios de fundamentos y de continuidad tienen que seguir en nosotros y tienen que seguir guiándonos también como nuestra referencia, porque sin este fundamento pasa el peligro que ven más adelante, y lo vamos a ver, que hay confusión, hay conflictos, no hay algo bien cimentado. La siguiente: tenemos que recordar que yo he sido transformado por la gloria de Cristo, pero también nosotros estamos unidos, dirigidos a una meta mucho mayor. El versículo 13 nos habla a qué aspiramos. ¿Qué nos dice el versículo 13? ¿Qué dice por ahí mi queridísima Wendy?
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Exactamente. Lo que anhelamos es que todos vayan para allá. La razón de ser de la iglesia es mencionada aquí. O sea, no nos reunimos solamente como una secta que se fanatiza, porque el líder solamente los manipula para fines escondidos que tiene. La iglesia de Cristo se une con esta meta. ¿Cuál es? ¿Ahí lo leyeron? Madurar, ser como Jesús. Dice muy interesante el texto que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Recuerden que para el pensamiento hebreo eso de conocer, ¿no?, se utiliza para hablar de una relación donde hay una profunda intimidad. Por eso tú vas a ver que es traducida, aunque esto es traducido del griego, pero se escribe con un pensamiento hebreo. Recuerdas que en el Antiguo Testamento tú vas a leer mucho, y más si lo lees en Reina Valera, te va a decir, y Abraham conoció a Sara, y luego se dijeron, nice to meet you, no. Y engendraron a Isaac. Cuando habla, y dice, no conoció a su esposa hasta tanto tiempo, ¿no? Cuando habla ese verbo, ¿no?, habla de algo tan íntimo como la sexualidad. Pero habla de eso, del conocer de una manera profunda. O sea, habla más de solamente, ¿qué onda? Mi conocido, mi amigo de Facebook, sino alguien con quien tengo una relación profunda. Entonces la unidad de la fe nos va a llevar al conocimiento de Cristo, que va más allá de asimilar como verdaderas ciertas cosas o ciertos conocimientos, sino tener una relación profunda con Jesús. Eso es, ¿no? Entonces es lo que nos lleva a que cada día nosotros podamos unirnos en lo que tenemos en común, que es Cristo, y parecernos más a Él, tener una relación profunda con Él, madurez. Entonces, unidad de la fe, amarnos, y nosotros podamos saber, como dijera San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona dijo algo bien interesante: en lo esencial tenemos que tener unidad, en lo no esencial debe haber tolerancia, pero ante todo debe haber caridad o amor, ¿no? Es bien interesante. Vamos a conocer a todos cristianos, pero tenemos los fundamentos necesarios, ¿no? Y en eso tenemos que tener unidad, y eso debe ser lo que nos lleve a nosotros a crecer. Hay doctrinas que tal vez no son esenciales, o bueno, vamos a llamarlo así. Hay ciertas prácticas del culto o algunas doctrinas que no son de fundamento, sino son ya maneras como de cómo bautizan, cómo alaban, ¿no? Podemos entender que al menos ese es el entendimiento que ellos tienen, y en eso hay que respetarlos, ¿no? Pero ante todo debe haber amor, y a veces es lo que menos se ve entre el cuerpo de Cristo. Solamente hay juicio, hay una crítica muy fuerte, hay un yo no me junto con ellos, ¿no? Tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo, ¿no? Y es bien interesante. Vamos a ver Romanos 8:29. Vamos a pedirle a Bruno que lo busque. A Wendy, 2 de Corintios 3:18. A Lanu, Gálatas 4:19. Y a Lisette, 1 de Juan 3:2. 8:29. Es una idea que San Pablo la repite mucho en sus cartas y lo dice claramente. Vamos, Brunos. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran su hijo. Quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ok, ¿qué quería el Señor? ¿Que fuéramos qué? Como Cristo, como su Hijo. Él nos escogió para eso, para ser como Jesús. 2 de Corintios 3:18, ¿qué nos dice? Tiene su escriba ahí. 3:18. Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Exactamente, Él nos va transformando para ser como Jesús. Ahora piensa, ¿cuánto tiempo tienes desde que conociste al Señor? Algunos empezamos desde chicos, otros no tienen muchos años. ¿Te pareces cada vez más a Jesús? Se puede notar a ti un amor incondicional. Se puede notar una actitud de servicio. Se puede notar en ti la santidad. Se puede notar en ti el perdón. Se puede notar en ti que puedes airarte sin pecar. El apóstol también nos dijo en Gálatas 4:19 algo interesante. Otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz, hasta que en realidad sean como Cristo. ¡Wow! Tiene sufrimientos de parto, ¿no? Dice. Pero ¿para qué? O sea, obviamente es una metáfora. Está diciendo, yo lo que anhelo es que el resultado de todo esto, de este peregrinaje que es difícil, estas prisiones, porque escribe desde la cárcel, todo esto que me está pasando, las críticas, los golpes, que lo golpeaban, lo dejaban casi muerto. O sea, para que te golpeen y piensen que estás muerto, ¿cómo lo habrían dejado? ¿No? Todo esto, sufro todo esto, que los de la circuncisión me tiren mala onda todo el tiempo, que hablen mal de mí, todo esto lo sufro para que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el resultado en las personas que tienen que venir a congregarse con nosotros, que se parezcan a Jesús, que todo lo que hagamos vaya enfocado a eso, la adoración, los grupos pequeños, las convivencias que tenemos, lleven a que cada persona que venga con nosotros pueda decir, desde que estoy ahí, ellos me inspiran a parecerme más a Cristo porque ellos se parecen a Él. Primera de Juan 3:2, ¿qué nos dice? Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Wow. Ese proceso acabará hasta que Él venga. Y Él promete que seremos total y definitivamente transformados. Pero caminamos en ese proceso, ¿no?, de santificación. Avanzamos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Tener una relación profunda con Él hacia esa meta. Hermanos míos, podemos en muchas ocasiones, si no estamos cimentados en ese testimonio que es la palabra de Dios, pensar que nuestra meta es otra. Yo vine a este mundo a ser feliz. Yo vine a este mundo a tener dinero y riquezas. Yo vine a este mundo a dominar, ¿no? Y nosotros tenemos hijos del reino y tenemos que dominar. O sea, se escucha muy interesante eso, ¿no? Se escucha interesantísimo. Pero no necesariamente nos está llevando a parecernos más a Jesús. Nos lleva más bien a adoptar la mentalidad consumista, la mentalidad de este mundo, el concepto del mundo del éxito, ¿no? Ser empresario. Y no está mal que lo hagas. O sea, que tengas tu empresa, que trabajes, que te vaya bien en el trabajo. Es bueno. Pero, ¿sabes? Hay personas que no va a pasar. Es una realidad. Y si llega a pasar eso en tu vida, recuerda que con esos recursos que tú puedas tener, tienes que ir dirigido a esa meta y vas a ser sabio para administrar eso que Dios te dé. Sin con administrar tu propia vida, ¿no? Es un gran problema. Que es lo más precioso que tienes. Porque dijera la Escritura que nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos. Es una realidad. Entonces, esa es nuestra meta. Ser como Jesús, pensar, actuar, caminar como Él. O sea, cuando hablo de caminar es vivir como Él, vaya. Esa es nuestra meta. Y a eso caminamos. Y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Entonces, piensa, ¿sigo caminando hasta esta meta o la verdad me he estado desviando? He pensado que la gloria de lo que yo pueda obtener en mi carrera profesional, en mis relaciones familiares, van hacia otro lado. ¿Van hacia otro lado? ¿O si sigo caminando hacia esa meta de ser como Jesús y acompañar a los demás a ser como Él también?
Por eso es la centralidad del discipulado. Porque el discipulado no es un curso, es acompañar a las personas a ser como Jesús, mientras nosotros también vamos creciendo. Versículo 15 al 16. Solamente esa meta nos lleva a estar fortalecidos en la batalla. ¿Qué nos dice ahí? Versículo 14. A ese les gustó. Versículo 14, ¿quién lo puede leer? Bueno, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es bien importante. Cuando tú tienes esos fundamentos, ¿no? Cuando tú puedes recordar esa meta que tú tienes, va a ser difícil que te pierdas. Va a ser difícil que te pierdas, ¿no? Y es bien interesante. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que alguien ya está listo para que tú le des una responsabilidad? Por ejemplo, hay ciertas etapas en la vida del ser humano que son hechas para que reciba. Por ejemplo, cuando eres un bebé, solamente los bebés exigen y reciben, porque en su etapa de madurez, en su etapa de vida, esa es su función, ¿no? Quiero leche. ¿Qué más quieren los bebés? Dormir. ¿Qué más? Que les cambien el pañal. ¿Qué más quieren? Que los abracen, ¿no? Hay niños que los quieren que los carguen, ¿no? Y todo el tiempo están exigiendo, porque esa etapa de su vida es para eso. Pero cuando alguien ya llega a una etapa de madurez, es que es capaz de dar atención a otros, de cambiarle el pañal a otros, ¿no? ¿De qué más es capaz? De trabajar para sostener a otros y sostenerse a sí mismo, ¿no? Es más, te dan responsabilidades más fuertes en trabajos, en tu ministerio. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad en ese desarrollo de tu vida para poder dar vida, para poder dar muchas cosas. Entonces eso es lo que habla. En la madurez espiritual también es esto. Vamos creciendo. El problema es que pueden pasar años en nuestra vida cristiana y pensamos totalmente estar como consumidores exigentes. Hay personas en la cristiandad que viven así. Tengo el menú de iglesias, voy a ir a la que mejor me guste la música, me guste la decoración, me guste cómo predican, me guste que haya, que no me exijan, pero que me den demasiado. Y si no, me cambio a otra al fin. Pues hay un montón, ¿no? El problema es que seguimos, aunque tengamos muchos años, siendo creyentes inmaduros. Y por eso dice ahí que una manera de mostrar la inmadurez es que cualquier viento de doctrina te lleva. Porque ya no eres capaz de entender y asimilar las verdades del Evangelio. Siempre estás dependiendo. Solamente tenemos que depender de Dios. Pero en este caso tenemos que estar habilitados, capacitados para poder guiar a otros. Si no, nosotros mismos nos perdemos en el rumbo, en el camino, perdón. Perdemos el rumbo y nos perdemos en el camino. La pregunta aquí es, ¿soy un cristiano consumidor exigente? Como cuando va al cine y empiezan así, que ya... O soy alguien que dice, ¿cómo me involucro? ¿Cómo yo puedo ser parte de que esto cada vez sea mejor? ¿Cómo puedo yo ser alguien que si veo soledad y veo tristeza en los demás, ¿dónde está el pastor? Ay, no, pues no vino, vámonos, no va a haber nada, ¿no? A decir, abra la escritura, que en mi devoción a Dios me habla también. Y yo puedo compartirte lo que tengo. Y lo que tengo no es poco, porque tengo a Cristo y es lo que más vale en la vida. Tenemos que estar fortalecidos en la batalla. Para Pablo, la desunión en la iglesia era un signo característico de infantilismo en madurez. Recuerda, los niños pueden estar jugando un ratito, pero después dicen, ese juguete es mío, no es mío, y se empiezan a pelear. Pero luego vemos que los adultos también. Entonces, es muy difícil para el ser humano poder vivir en unidad. Tenemos ese chip de querer ser superiores a los demás.
El pecado causa eso. Y desde el comienzo queremos nosotros manipular a los demás y nosotros queremos construir nuestro propio reino contra cualquier viento de doctrina. Muchos de estos movimientos que surgen tratan de poner en menos el papel de Jesús. Recuerden que después empiezan a desarrollarse ideas como el gnosticismo, los docetas, que empiezan a luego atacar a Jesús, su obra, ¿no? ¿Quién es Él? Y la gente empezaba a creerse. Había predicadores itinerantes en esta época y gente que decía que había sido apóstol y obviamente pues no tenían Facebook ni tarjetas de presentación, ¿no? Las comunicaciones eran bien complicadas y la gente se dejaba engañar. Y es más, muchos de ellos habían tomado ciertas predicaciones como un estilo de vida de flojera. Los padres de la iglesia escriben varios libros, pero uno de ellos habla que si una persona era un falso profeta o un falso apóstol es que se quedaba 3 días de gorrón ahí. Y dice que si se quedaba más de 3 días de gorrón ahí, lo corrieran. Y esto hace eco en algunos escritos de Pablo que dice que tuvieran ahí cuidado, ¿no? Gente, ¿no? Que ya tenía una manera de vivir y engañaban, ¿no? Por ejemplo, en las cartas a Timoteo habla de personas que están trayendo conflictos con la doctrina. Y era bien importante que tuvieran sus fundamentos claros. Los fundamentos claros. La pregunta aquí es, ¿conozco el mensaje central de la Escritura, que es Jesucristo? ¿Conozco al menos lo básico de la fe cristiana? Por eso se hicieron verdades de fe que se llamaban los credos. ¿No? Hay gente que le dice, es que el credo de la Iglesia Católica, no, es que es religión. No, espérame. Eran maneras de sintetizar la enseñanza cristiana. Y eso era muy valioso. Aquellos que se iban a bautizar decían, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, ¿no? Y empiezan a desarrollar las doctrinas esenciales del cristianismo. Pues los credos eran muy importantes. Porque ahorita ya tenemos la Biblia y podemos leerla, pero antes no, unos rollotes que no los puedes cargar todos. Pero al menos extraían las verdades fundamentales de la fe. Es bien importante. Vamos a estar fortalecidos para esa batalla. Y solamente vamos a poder tener la victoria cuando estamos centrados en Jesús. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces seguimos la verdad en amor. Entonces crezcamos en alguien que es Jesús. Solamente la unidad puede ser posible cuando estamos unidos en Cristo, porque dice que Él es el que permite que así como nuestros cuerpos tienen estos huesos, estos ligamentos, estos músculos que hacen que no se nos vaya la pierna por allá, sino que podamos utilizar toda nuestra fuerza para poder llegar a un fin común. Así como tenemos eso, así también Cristo es el que hace que nosotros podamos amarnos a pesar de ser diferentes. Podamos amarnos a pesar de tener distintos grados de madurez espiritual, distintos modales, distintos olores y distintos colores. Él es el único que puede hacernos que alguien del América ame a alguien del Cruz Azul. Puede hacer que alguien que era nazi pudiera amar y renunciar a eso tal vez y amar a un judío. Es lo que hace que un mexicano, un chilango, pueda ser amado por los del interior de la República y al revés. Es lo que nos hace amar a nuestros hermanos centroamericanos que vienen huyendo. Independientemente de las razones de cómo entraron, recordemos que tenemos que ver a Jesús en ellos. Y ellos tienen que verlo en nosotros. Solamente vamos a estar unidos cuando estamos centrados en Jesús. Nuestra referencia es Cristo. Queremos convencer a las personas por medio de ataques, sarcasmos y burlas. La gracia recibida es la gracia que se comparte. Por ejemplo, si yo quiero compartirle a alguien del Señor,
Vamos a hablar de alguien que vive en la indigencia en la calle. Si yo llego y le empiezo a decir que es un mugroso, que huele mal, que está sucio, ¿qué va a ser lo primero que me va a decir? ¿Qué te importa? Lárgate de aquí, tú primero. Pero si tú llegas y le regalas las cosas y estás con esa persona, en su momento se la va a poner solo. Así es el Evangelio. A veces queremos por la fuerza, nos burlamos, y tú eres un idólatra, y tú falsa doctrina, y tú no sé qué, ¿no? Y empezamos a ser así, y estamos por las redes sociales, y tratamos mal a las personas. Pero eso sí somos muy religiosos, ¿no? Pues no. Una vez acompañé a una persona que me dijo, oye, nos llegó una notificación del juez de justicia cívica, tenemos que ir. Pues vente, acompáñame, y pues vamos. Entonces fuimos y su vecino le estaba diciendo, oiga, es que su perro hace mucho ruido. Pero le dijo, no, es que... Y el que me invitó era un brother y me empieza a decir, no, es que tú nos tienes mala leche desde hace muchos años. ¿Por qué un día no te prestamos el carro y tú no nos quieres? Y empezaron a reclamarle. Y luego sale la esposa de mi amigo, pero es que tú no tienes al Espíritu Santo y por eso eres así, ¿no? Y le dice el cuate pues yo no tengo al Espíritu Santo, pero hágame pensar que sí existe, ¿no? Pues ya no, ni cómo ayudar, ¿no? Si no, mira, mejor, pues él amablemente. ¿Y por qué necesitan ante el juez? Es porque ustedes no se prestan para platicar. Todo el tiempo gritan y todo. Chin, no voy a su iglesia. No íbamos a la misma iglesia, pero éramos amigos. Pero la cuestión aquí es que, pues, o sea, ella quiso acusar lo que él no tenía el Espíritu Santo, es algo que no puede entender, ¿eh? Así nunca vamos a ganar a nadie para Cristo. Yo no los ganas tú, es el Espíritu Santo, obvio, pero tú eres un instrumento para eso. Solamente centrados en una persona, en Jesús. Recordar lo que Él hizo, que Él vino, ¿no? Vivió la vida que yo nunca pude vivir, murió la muerte que yo merecía morir. Y que gracias a lo que Él hizo, yo tengo la oportunidad de amar incondicionalmente al otro. Tengo un poder sobrenatural que partió en dos la historia, que cree que puede cambiar a las personas cuando el mundo te dice estos no tienen solución, que puede levantar a los muertos y que nos va a levantar cuando Él regrese. En Él creemos, en Él vivimos y en Él avanzamos. Terminamos con esto. ¿Cómo puedo yo reflejar en todo lo que soy quién es Jesús? La iglesia, que somos los creyentes llamados a reflejar su amor y su gloria. ¿Estamos siendo fieles depositarios de esta verdad? ¿Y estamos nosotros encarnando esta realidad más allá de tener solo un buen discurso? ¿O es lo que la gente puede leer a simple vista de lo que soy yo? Hay vecinos que se saben toda tu vida aunque no lo creas. Sabes cuando se paras greñudo, quién sale de tu casa, quién entra. Saben todo, no sé cómo, qué gritan ahí. No sé cómo se enteran de lo que te llega, hasta dónde estudiaste, no sé. La gente sabe todo de ti, hay vecinas que están ahí. Hasta vi unos memes en internet, ¿no? Dice, todos tienen alarma y sacan dos señoras, pero estas son las de mi colonia, ¿no? Estas señoras saben todo. Bueno, la gente sabe de ti. La gente puede leer esta historia de ti. Puede leer esta historia. Una ocasión, un hombre le dijo a mi padre, era un vecino que siempre estaba tomando, siempre, de los borrachitos de la colonia, ¿no? Ya había un grupo ahí de la bandita, y eran señores jubilados, y todo el tiempo estaban bien borrachitos. Entonces recuerdo que un hombre lo detiene y le dice, oiga, quiero hablar con usted. Le dice, ¿qué? Dice, es que yo lo veo que usted sale con su familia, yo veo que usted es tranquilo, yo quiero tener esa paz en mi vida. Y fue de esos primeros milagros que yo vi, porque un día que vamos el domingo en la mañana a la iglesia, lo veo a este hombre limpio, con su Biblia bajo el brazo, alabando a Dios, ¿no? Bueno, a tal manera que se saltaba la barda, se metía por un jardín para no encontrarse a sus borrachitos amigos. Para mí era increíble, aquí, porque vio la vida de otro hombre. ¿Qué puede hacer Dios en tu vida?
puedes inspirar a muchos más de lo que tú te imaginas. Cuando te aferras a Jesús y cuando en el poder de su Espíritu puedes hacer lo que nunca imaginaste alcanzar, porque el que cree todo es posible. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y oremos. Padre Santo, gracias porque tú nos has llamado a ser uno. Gracias porque nos has capacitado con un llamamiento poderoso. Transformaste lo que antes éramos y ahora nos conviertes en maestros, en pastores y evangelistas. Y de alguna manera cumplimos esa labor de ser apóstoles porque llevamos tu mensaje. Y de alguna manera cumplimos la labor profética porque les podemos decir a las personas lo que tú has revelado en tu palabra, porque tú nos llamas a decirles, como a nosotros lo hiciste, al arrepentimiento y a saber que puede haber algo más para ellos que solamente nacer, crecer y trabajar y morir. Gracias, Señor, porque tú nos das una meta trazada. Y gracias porque solamente cuando nosotros podamos cada vez ser más como tu Hijo, podemos ser evidencia al mundo de que tú eres real, de que tú reinas y de que cualquiera que viene aquí, si sus pecados fueran tan oscuros, serán emblanquecidos como la nieve. Y puede ser evidente que cualquiera que está en tu Hijo Jesús puede ser una nueva criatura. Señor, ayúdanos a crecer, a estar fortalecidos para esta batalla y esta misión. Permítenos tener una fe madura, estar con convicciones sólidas. Dame la oportunidad de capacitarme, de acercarme a tu palabra, de tener en claro quién eres tú y qué anhelas para mí. Señor, quita toda pereza en mi vida por crecer y capacitarme. Quita toda negatividad de mis pensamientos que no me permiten avanzar y estar donde debería, estar donde tú anhelas que esté. Que no siga sintiéndome como una visita en cada iglesia donde voy, sino que pueda yo arraigarme, dar vida a otros, porque tú me resucitaste en Cristo. Ayúdame, Señor, a ser un baluarte importante para la predicación del Evangelio donde tú me pongas. Ya no permitas que yo tenga un compromiso a medias. No permitas, Señor, que siga viviendo como un consumidor exigente, un consumidor religioso. Ayúdame a ser alguien maduro. No que me lleve cualquiera que hable bonito o alguien que se disfrace como ángel de luz. Ayúdame, Señor, a estar centrado en Jesús y en su obra. Señor, solamente en el nombre de tu Hijo oramos y confiamos y vivimos y avanzamos. Amén. Amén. Quiero invitarte a que le des un abrazo a los hermanos a tu lado y le digas, avancemos para ser como Jesús. Dile a tu santo.